Preparación del paciente para la tomografía computarizada. Es importante introducir los datos en la consola de operaciones, como el número de identificación del estudio, el número de identificación del paciente, que en muchas instituciones lo establecen, apellidos y nombre del paciente, su edad, sexo, procedencia, el tipo de estudio que se le va a realizar y las características y parámetros del estudio. También habrá que elegir el tipo de plano, ¿verdad?, que se va a escoger en la tomografía. Recordemos que actualmente en los equipos se puede obtener cualquier plano, ¿verdad?, el plano coronal, el plano sagital, el plano axial o transversal, y esto va a depender pues del órgano o estructura que se va a evaluar. Además de que en la mayoría de los equipos, a partir de los cortes axiales o transversales, ya se pueden obtener los demás cortes o reconstrucciones necesarias. Este cuadro pues nos ejemplifica o tiene algunos ejemplos acerca de los cortes, ¿verdad?, que se realizan en diferentes partes. Por ejemplo, a nivel de cráneo, generalmente o la posición idónea serían obtener cortes axiales. De senos paranasales también pueden ser axiales o coronales. A nivel del peñasco, axial o coronal. En columna cervical, dorsal, lumbar o a nivel de la cadera, generalmente es axial. Para valorar silla turca, coronal. Las órbitas, puede ser axial o coronal. El cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis en planos axiales y extremidades también en planos axiales o transversales. 4. Posiciones para la tomografía. Generalmente, ¿verdad?, se coloca al paciente en decúbito supino. Sin embargo, hay algunas excepciones, sobre todo por el tipo de tomógrafo o las extensiones con las que cuente. En cuanto a la orientación, generalmente el paciente debe ir con la cabeza hacia el gantry, o a veces se puede también colocar al paciente al revés dependiendo de la región que se vaya a estudiar, o incluso también muchas veces de el tiempo esperado en que llegue la cantidad de medio de contraste adecuada a ciertas partes del cuerpo. Parte importante en la colocación del paciente es, digamos, tomando en cuenta características externas. Por ejemplo, van a ustedes mucho escuchar la línea órbito-meatal, que es precisamente la que estamos observando en esta imagen. Si se dan cuenta, el gantry pues de alguna manera da unos marcadores luminosos. Aquí estamos viendo una línea luminosa vertical, una línea luminosa pues horizontal y una línea luminosa que de alguna manera está realizando una especie de corte coronal. Entonces, nosotros cuando nos digan en la línea órbito-meatal se refiere precisamente a la línea que pasa por el ojo u orbitaria y el meato del oído. Por eso se le llama línea órbito-meatal. A esa altura se coloca el paciente y se van a obtener los cortes adecuados, tomando en cuenta precisamente las dimensiones, en este caso de la cabeza del paciente, ¿verdad? Generalmente es una imagen que queda centrada en el monitor. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo más importante en el centrado de la tomografía computarizada en el paciente? Dice, va a variar tanto en profundidad con respecto al gantry y la altura. Acuérdense que también esto de alguna manera tiene que ver con el número de cortes que se van a realizar y de dónde a dónde van a abarcar. Se toma como referencia la anatomía superficial, como lo que vimos, la línea órbito-meatal en este caso. Encontrar la región anatómica deseada. Para esto es importante centrar al paciente, es decir, que el campo de visión sea anterior o posterior con respecto al cuerpo. Y pues de esta forma se pueden obtener planos axiales, planos coronales, o incluso con las reconstrucciones el resto de los planos. Con respecto al centrado del paciente se debe de tomar en cuenta las estructuras que se van a evaluar. Por ejemplo, el cráneo, si lo que se va a evaluar es el peñasco, los senos paranasales, la silla turca, etcétera, dependiendo del área que se vaya a evaluar, el centrado es muy parecido.
es decir, se debe de colocar esas líneas luminosas a nivel de la línea órbito-meatal, pero aquí se debe variar la angulación en cada caso dependiendo de lo que se vaya a evaluar. Por ejemplo, en los senos paranasales la angulación va a ir paralela, digamos, al paladar duro. En el caso del cuello, las áreas que se pueden evaluar pues serían obviamente la columna cervical, la laringe y otras estructuras, y en este caso la profundidad con la que se va, digamos, a introducir al paciente en el gantry, el marcador luminoso horizontal debe de quedar a nivel de C4 y el marcador, digamos, que divide al cuerpo en parte anterior y posterior debe de quedar a la altura del meato o digamos más o menos del meato del oído, o incluso pueden colocarlo a la mitad del cuello. En el caso del tórax, las áreas que se pueden valorar: columna dorsal, el contenido tóraco-abdominal, etc. Bueno, el centrado o la profundidad con la que se va a introducir el paciente al gantry es que la línea luminosa horizontal quede a nivel de la articulación esternoclavicular y la línea que divide el cuerpo en anterior y posterior debe de quedar a la mitad o a nivel de la línea axilar media. En el caso del abdomen, también para estudiar algunas áreas, sobre todo columna, puede ser columna lumbar, estructuras abdominopélvicas. El centrado aquí o la línea horizontal debe de ser a la altura del apéndice gifoides y el marcador luminoso debe de estar en la línea axilar media. Específicamente para la columna lumbar, el marcador horizontal debe de quedar 2 dedos por arriba de las crestas ilíacas y el centrado es posterior, es decir, más o menos, les digo, tomando en cuenta la línea axilar media. En el caso de la pelvis, ese marcador horizontal debe de quedar 2 dedos por arriba de las crestas ilíacas y también el centrado es posterior, abarcando, digamos, o a la altura de la línea axilar media o pasando a la mitad, ¿no?, de la estructura que se va a evaluar. En cuanto a la introducción de los datos a la consola, ya se habían colocado algunos previamente, pero también es importante colocar la posición del paciente, ¿no? Si está en decúbito supino, prono, si la cabeza va primero, si los pies, etc. Para iniciar el estudio de tomografía computarizada, una vez que el paciente ya fue colocado en la mesa de exploración y además haber introducido sus datos, se debe de obtener el scout o topograma o escanograma. Esto, digamos que es una especie de proyección, como si fuera una proyección radiográfica, dependiendo del área que se vaya a evaluar. Puede ser un escanograma de cráneo, de tórax, de abdomen o de alguna extremidad. Entonces, ese escanograma, topograma o scan view, se necesita una imagen de esta zona anatómica en donde programar el estudio. Les digo, es como una especie de radiografía digital donde se van a programar el número de cortes que se van a realizar, pero además sobre él se va a establecer la angulación para que obtengamos el plano adecuado. Esto va a depender de la estructura anatómica que vayamos a evaluar. De eso va a estar en relación con la angulación que se le dé al gantry. Algunos ejemplos, digamos, de dónde a dónde va a abarcar, digamos, los diferentes estudios y que debemos de programarlo en el topograma o escanograma, pues los estamos viendo en este cuadro. En el caso del cráneo va desde la línea órbito-meatal hasta la calota. Acuérdense, la angulación va a depender de la estructura que queramos evaluar. En el caso de senos paranasales va desde el maxilar inferior, igual, hasta la calota. En el caso de la silla turca, se delimitan los cortes desde C4 hasta la línea órbito-meatal. En el caso de columna cervical, desde la vértebra dorsal 2 hasta la base del cráneo. En el caso de columna dorsal, desde la vértebra, desde 6-6, desde la vértebra cervical 6 hasta L1.
a nivel tóraco-abdominal, o si se va a hacer un estudio tóraco-abdominal, desde vértice de los pulmones hasta las crestas ilíacas. En el caso del abdomen, desde la base de los pulmones hasta las crestas ilíacas. En el caso de ser abdominopélvico, desde las bases de los pulmones hasta la sínfisis de pubis. En el caso de la pelvis, desde crestas ilíacas hasta la sínfisis del pubis. Eso recuerden que luego tenemos que poner esas líneas que delimiten de dónde a dónde va a abarcar el estudio en el escanograma. Cuando nosotros programamos el estudio, ¿verdad? A veces debemos de colocar parámetros específicos del mismo. En general, pues dependiendo de la región a evaluar, tiene o se introducen datos comunes. Sin embargo, existen parámetros que se deben de ajustar de acuerdo a la región anatómica a evaluar, el tipo de patología o enfermedad del paciente, estado del paciente o todas. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la tomografía helicoidal que son diferentes a una tomografía o un tomógrafo convencional. En la tomografía helicoidal existe una mejor resolución de contraste, ya que utiliza valores altos de miliamperaje. Aumenta la resolución espacial, es decir, la nitidez de la imagen, reduciendo el grosor del corte, para lo que se utiliza el pitch, ¿no? O ajustar el pitch para ajustar la longitud al rango espiral. Se puede obtener más cortes sin aumentar dosis ni forzar el tubo. Y esta técnica se emplea para crear imágenes en 2D, ¿verdad? O en 3D. Algo importante de este método de imagen o de este equipo es que todo esto se puede lograr al mismo tiempo que hay una disminución importante de la dosis recibida, de radiación recibida por el paciente. En esta imagen realizada con un tomógrafo helicoidal, pues nos puede dar una idea de cómo es que se realizan los cortes en un tomógrafo helicoidal y lo que abarca. Dice aquí, en un tomógrafo helicoidal simple, monocorte de un solo corte, dice en la tomografía helicoidal simple el grosor de corte está determinada por la colimación del haz. Por ejemplo, si la colimación del haz es de 5 milímetros, el grosor de corte será de 5 milímetros. Es decir, la colimación del haz nos da una cobertura de 5 milímetros que nos da el grosor de corte. Acuérdense que el eje Z es el eje longitudinal del paciente. ¿Qué va a pasar entonces si nosotros colimamos a un área menor? Pues que se van a producir cortes finos. Si nosotros abrimos más nuestro colimador, se va a dar cortes gruesos. Por lo tanto, una colimación fina dará vueltas de la hélice más finas con un grosor de corte menor o fino, y entonces va a ser menor la cobertura en el eje Z. Comparando un equipo de tomografía convencional con un equipo de tomografía helicoidal, vemos que la diferencia, entre otras, está en la forma de obtener los cortes. En el caso de los tomógrafos convencionales, por ejemplo, el paciente puede avanzar 1 centímetro hacia el gantry y entonces el tubo de rayos X da una vuelta completa alrededor del paciente. La mesa de exploración avanza otro centímetro y el tubo vuelve a dar otra vuelta de 360 grados alrededor del paciente y así sucesivamente. Esto obviamente tiene que ver con el tiempo, porque tarda más en adquirirse los cortes, y además de que pueden haber áreas que queden sin evaluar por parte del equipo. En cambio, en un tomógrafo helicoidal nunca se deja de mover o deja de introducirse la mesa hacia el gantry y el tubo nunca deja de moverse alrededor del paciente. Con esto, pues obviamente se crean un corte a nivel de hélice o varios cortes a nivel de hélice y generalmente no quedan áreas sin evaluar. Acuérdense que esto también está o tiene que ver con la colimación que se dé, cortes finos o gruesos. Pero aquí se optimiza el tiempo. ¿Por qué? Porque nunca se detiene la mesa y además el tubo no deja de dar de vueltas alrededor del paciente.
Aquí tenemos entonces el ejemplo de un tomógrafo convencional con cortes separados y un tomógrafo helicoidal donde los cortes de alguna manera van unidos y permiten la